¿Cómo están? En este tercer video de esta miniserie vamos a hablar un poquito de terapia familiar. ¿Por qué esto es relevante? Porque las familias son sistemas que pueden tener distintas características. Pueden ser aglutinadas, pueden ser rígidas o pueden tener límites normales. Esto es una conclusión que llegó Salvador Minujín, un terapeuta argentino que la mayoría de su tiempo trabajó en Israel y también en países, digamos, del primer mundo, Estados Unidos, etc. Y él llegó a la idea de que existían familias que tenían más probabilidad de crear componentes que tuvieran síntomas. Uno de los que más le interesó a él y a otros teóricos fue el desarrollo de las familias donde hay más prevalencia de anorexia y bulimia, que son dos trastornos son trastornos ligados a la cultura, son trastornos que existían muy poco antes de los años 60 y todo este tema de las modas. Pero bueno, los terapeutas familiares descubrieron de que había ciertas familias que provocaban más anoréxicas y anoréxicos y familias que provocaban más bulímicas o bulímicos. Entonces, a partir de eso y a partir de empezar a analizar familias como sistemas, insisto, es como el sistema solar, tenemos centros de gravedad y de cierta manera el cambio de cada uno genera un cambio en la posición de los otros. Llegaron a una idea que es muy relevante que cada uno de nosotros considere a la hora de analizar su propia familia. Vamos a entender familia como la familia nuclear, ¿ya? Se entiende actualmente de que obviamente estos estudios han tenido que ir cambiando porque ahora hay familias monoparentales y también existen familias que son familias reconstituidas, que se llaman, si el término en inglés es el adecuado, que son los tuyos, los míos, los nuestros, donde tenemos una estructura parecida a una familia nuclear de padre y madre biológico o adoptivo, pero central, pero con algunas diferencias que quizás al final del video voy a explicar también. También existen, obviamente, ahora también se ha desarrollado, es minoritario, pero las familias homoparentales, que probablemente en el momento de este video sean muy pocas. Bueno, avanzando en el concepto. Cuando los teóricos de la terapia de familia empezaban a estudiar estas personas, descubrieron que el primer concepto interesante es el de paciente índice. Cuando llega a la terapia una persona, especialmente un joven o un niño, una niña, uno tiene que entender cuál es la dinámica de ese mundo donde vive. Porque muchas veces esa persona, la válvula de escape, es el más vulnerable dentro de toda una dinámica que se conoce entre comillas como disfuncional. Entonces, por ejemplo, imagínense un paciente índice que es un niño que hace muchas pataletas y tiene muy mala conducta. Muchas veces uno trae a los padres y se da cuenta que ellos tienen una dinámica disfuncional donde el niño, mientras hace pataletas, los padres pueden tener mejor convivencia. Entonces hay un contexto donde ocurren estos síntomas. Ok, entendiendo esto, más o menos podríamos avanzar a lo siguiente. Disculpe, vamos a bajar un poquito acá. Permiso, eso es. Podríamos llegar a lo siguiente. Imagínense los principales elementos de una familia en términos de componentes. Vamos a hacer los estándar. Obviamente eso no quiere decir de que, insisto, todas las familias sean así. Un padre, una madre y dos hijos, imaginemos. Bueno, dentro de ese concepto, nosotros vamos a entender, por ejemplo, de que algunos individuos, o lo que podemos reconocer en ese tiempo vieron, es que hay tres elementos clave que podríamos identificar dentro de esta familia. Uno es el concepto de los límites, otro es el concepto de la percepción del mundo externo, fuera de esta membrana, esta célula, y el tercero es la comunicación entre ellos. ¿Y qué se descubrió? Existen familias, como les decía al principio, rígidas. ¿Cómo son las familias rígidas? Existe muy poca comunicación entre estos individuos, existe poca expresión emocional entre ellos también, y los roles están muy delimitados. Normalmente estas familias, dadas las circunstancias, tienden a disgregarse finalmente, porque no existe realmente un concepto como tal de familia. Es esta familia, si uno pudiera decir, típicas donde dice, bueno, nosotros no nos contamos los problemas, yo prefiero acudir a otra persona, no un papá, una mamá, un hermano. Nosotros nunca expresamos cuáles son nuestros miedos, nosotros nunca nos apañamos. Entonces, en estas familias donde la frialdad es lo principal y donde los roles están muy marcados, normalmente tienden a tener esos problemas donde las personas no se sienten contenidas finalmente. Esto es relativamente usual y muchas veces se asocia con lo que vimos en el video 2 de las estructuras de apego evitativo, por ejemplo.
Cuando yo necesito efectivamente a alguien, esta persona no estuvo. Entonces las personas generan una coraza emocional y tienden a ser muy crípticos a la hora de poder comunicar sus necesidades y miedos y vulnerabilidades. Segundo ejemplo. ¿Qué pasa con las familias contrarias, que son extremadamente apegotadas? Estas se les llama familias aglutinadas. Las familias aglutinadas normalmente se asocia con un exceso de involucramiento de cada uno de los integrantes en la vida del otro. Por ende, hay una ausencia del rol. Entonces, por ejemplo, es típico de los papás sobreprotectores sobre un hijo, donde finalmente el hijo no tiene la capacidad de poder autónomamente salir al mundo. Normalmente en estas familias tenemos un elemento interesante. Las familias estudiadas por Minuchin, más que nada la aglutinada, por ejemplo, en este caso, aparte de tener, por ejemplo, este caso de que los roles están alterados y que en el fondo ninguno puede tener su autonomía y, por ejemplo, el niño no puede empezar a explorar el mundo porque los papás siempre están encima, también tienen un tema con el mundo exterior. El mundo exterior, en este caso, es terrible. Es un mundo terrible, es un mundo amenazante, donde tú no debes ir sin nosotros. Mejor no vayas en general. Entonces ustedes van a ver que hay muchas estructuras familiares donde las personas tienen un terror enorme a tomar desafíos y donde están constantemente, inclusive a edades muy extendidas, dependiendo ya no tanto físicamente, inclusive a veces ni siquiera económicamente, pero emocionalmente de sus padres. Y eso nos habla de esas estructuras familiares. Otro fenómeno interesante que ocurre es de que en estas familias no se comunican, en toda familia disfuncional, no se comunica los problemas. Es lo que se llama la metáfora que nunca puedo olvidar del elefante en el living. ¿Cómo es la mejor manera de esconder un elefante en un living? Pues no hablando de ello. Muy simple. Entonces piensan estas familias que no hablando de ciertos temas, estos temas se solucionan por sí solos o no existen. Y obviamente todos sabemos de que eso es un error, que eso no puede conducir a nada bueno. Ahora, junto con esta idea de el mundo es terrible, junto con esta idea de que los límites son difusos en las familias aglutinadas, que fueron las más estudiadas particularmente por estos terapeutas inicialmente familiares, y con la idea de que los problemas de la comunicación son fuertes, en este caso de no expresar los temas y, digamos, relevantes para no generar un conflicto. Básicamente todo esto es para evitar el conflicto. En el caso de la rígida es porque sencillamente cada uno está en su metro cuadrado. La típica familia de la rígida, salí de una a otra, así, donde cada uno vive su vida, no comen, no hacen nada juntos. Es básicamente como que nominalmente es una familia. Y finalmente todos se disgregan. Pero en cambio, en la familia aglutinada, está todos estos temas, por ejemplo, uno lo ve mucho, o me ha tocado experimentarlo en pacientes con adicciones, donde los padres son sumamente diligentes, donde están hasta avanzada edad, no sé, 30 años, 40 años con los hijos, y donde nunca se aborda el tema de las adicciones, nunca se aborda el tema de los errores, nunca los papás tratan de realmente decir, sí, tenemos un problema, y parte del problema ha sido de que nosotros hemos estado demasiado ahí y no hemos permitido que él se caiga, que él tome responsabilidad sobre sus propios hijos, sobre su propia vida, sobre sus propios errores. Y normalmente estas personas tienden a tener mecanismos, que no vale la pena en este video, pero tienden a minimizar o resignificar esto para que no se vea tan malo. Realmente no está pasando lo que está pasando, es una exageración. Pero para todos los de afuera es obvio lo que está pasando. Ok, yo les hablé al principio de estos estudios que no son tan relevantes porque estamos hablando de niños pequeños, pero que para que tengan en cuenta, haciéndose cargo de lo que dije al principio, que se estudiaron mucho en anoréxicas y bulímicas porque, por ejemplo, las familias anorécticas tenían la característica de ser extremadamente perfeccionistas. Y las niñas anoréxicas tienen un ideal de la perfección y tratar de cumplir las expectativas puestas sobre ellas. En cambio, las niñas bulímicas estaban más preocupadas del deber ser. Eran familias muy compuestas para el resto, para afuera, y cuando estaban a puertas cerradas se veía toda la ropita sucia que había dentro de esto y el mal olor. Pero para el resto había una imagen muy positiva. Entonces eso generaban esta idea más de preocuparse de la apariencia por el otro, no como en la anorexia, que era más por el autocontrol realmente, por la idea de perfección. Ok, entonces, ahora entrando un poquito en unos pequeños minutos, los segundos que me quedan, instantes, respecto a las familias reconstituidas. Las familias reconstituidas
nos vamos a salir un poco de este modelo de la familia patológica, solamente lo estoy mencionando, es bueno que todo lo tengamos en cuenta porque todos vivimos en familias y por ende necesitamos saber técnicamente respecto a cómo son ellas. Las familias aglutinadas tienen también mayores dificultades, o sea, tantas dificultades como las nucleares en términos, o sea, no las aglutinadas, las reconstituidas, en términos de roles, porque por ejemplo cuando vienen los tuyos, los míos, los nuestros, a estas familias reconstituidas, ocurre de que los míos tienden a ser más bien criados inicialmente por mí y inicialmente la pareja tiende a tener solamente que dar ciertas directrices cuando el otro no está. Con el tiempo, en la medida que se gana confianza, pueden transformarse en lo que se llama más como una familia neotradicional, que es la que hablé recién, la nuclear, digamos, el modelo típico, digamos. Entonces, con el tiempo se puede llegar a eso, pero muchas familias reconstituidas tratan de inmediatamente generar los roles y generar los límites como una familia tradicional. ¿Y qué es lo que pasa cuando hay un adolescente, por ejemplo, en esa familia? Inmediatamente dice, a ver, wait, espérate, tú no eres mi papá o tú no eres mi mamá, tú no me vienes a poner reglas. Entonces, se tiene que mantener el respeto del padre, digamos, de la pareja, que no tiene ningún vínculo con ese hijo o hijastro, manteniendo el respeto a la posición de adulto, pero generando instancias para que se genere la confianza, para quizás, según la mayoría de los estudios de la APA, la Asociación Psicológica Americana, después de 4 o 5 años, podamos recién poder establecer la comunicación y los roles típicos de estas familias más tradicionales. Así que les quise decir esto en los últimos minutos porque hay muchas familias que tienen los tuyos, los míos, los nuestros, y probablemente muchos de los que escuchen estén dentro de ese caso. Para más información pueden buscar el sitio web de la Asociación Psicológica Americana, Familias Reconstituidas, tienen muy buenos estudios, y también respecto a las familias que podamos decir con límites claros y las familias disfuncionales. Espero que esto haya sido de su utilidad y estén muy bien. Hasta luego.